Marco Moretti había enfrentado armas sin parpadear. Él había enterrado enemigos sin perder el sueño. Pero el día que el doctor carraspeó y dijo, ella no puede tener hijos, Marco sintió algo desconocido tensarse en su pecho. No miedo, no ira, finalidad. La habitación olía a antiséptico y falsa certeza. Elena se sentó a su lado, sus manos cruzadas en su regazo, dedos temblando justo lo suficiente para que Marco lo notara. Ella no miró al doctor, ella miró a Marco, como si su reacción importara más que las palabras mismas. El doctor siguió hablando. Números, condiciones, porcentajes. Marco dejó de escuchar después de una oración. Permanente, irreversible, sin oportunidad. Esas palabras hicieron eco más fuerte que cualquier disparo que él hubiera oído. Marco asintió lentamente, la forma en que hombres poderosos hacen cuando ya están calculando el costo. Su rostro se mantuvo tranquilo, controlado. Nadie en esa habitación adivinaría que algo se había roto. La voz de Elena apenas estaba por encima de un susurro. ¿Así que eso es? El doctor dio una sonrisa ensayada. Me temo que sí. Marco se levantó antes de que Elena pudiera decir algo más. Él estrechó la mano del doctor, le agradeció y guió a Elena hacia afuera con una mano en su espalda, protectora, familiar, amorosa, demasiado amorosa para lo que venía. Condujeron a casa en silencio. Las luces de la ciudad se difuminaron pasando la ventana, pero Marco no vio nada de eso. Su mente estaba fija en una verdad que él había sido criado para creer. Un hombre sin un heredero es un hombre que ya se desvanece. El legado no era solo tradición en el mundo de Marco, era supervivencia. Linajes decidían lealtad. Herederos prevenían guerras. Los hijos no eran un sueño, eran un seguro. Elena rompió el silencio. ¿Estás callado? Marco mantuvo sus ojos en la carretera. Estoy pensando en qué. Sobre el futuro que él siempre había asumido que existiría. Sobre el hijo que él había imaginado sin darse cuenta. Sobre la forma en que la voz de su padre resonaba en su cabeza, recordándole que el amor era opcional, pero el legado no lo era. Cuando llegaron a casa, Elena fue directamente al dormitorio. Marco se quedó en la sala de estar, aflojándose su corbata como si lo estuviera asfixiando. Esa noche, él no la tocó. Elena lo notó. Las siguientes semanas fueron peores. Marco se volvió distante, no cruel. Eso habría sido más fácil de combatir. En cambio, él se volvió educado, cuidadoso, como un hombre preparándose para un adiós que aún no había anunciado. Elena trató de cerrar la brecha. Ella cocinó. Ella lo esperó despierta. Ella lo buscó en la cama. Él siempre se apartaba suavemente. Una noche, ella finalmente hizo la pregunta que había estado sangrando entre ellos. ¿Me estás dejando? Marco miró la ciudad a través de la ventana antes de responder. No sé cómo quedarme, dijo. Su aliento se cortó, por lo que el doctor dijo. Él no respondió. Ese silencio fue más fuerte que cualquier confesión. Yo no elegí esto, ella dijo, su voz quebrándose. Yo daría cualquier cosa. Lo sé, Marco interrumpió. Su voz era firme, pero sus ojos no. Esto no es tu culpa. Esa fue la parte más cruel. Él lo decía en serio. Te amo, Elena dijo. ¿No es eso suficiente? Por un momento, Marco casi creyó que podría ser, pero el peso de su mundo presionó más fuerte de lo que el amor alguna vez había hecho. No puedo reescribir quién soy, dijo en voz baja. Elena lo miró fijamente, la comprensión hundiéndose como agua fría. Esto no era sobre hijos, era sobre creencia. El divorcio ocurrió rápidamente. Papeles limpios, firmas silenciosas,
Sin drama público, Marco hizo. Seguro Elena se fue con más dinero del que pidió, pero el dinero no podía suavizar el abandono. Mientras Eleyanena dejaba la corte, ella se giró una vez, esperando, solo esperando que él mirara hacia atrás. Marco no lo hizo porque si lo hubiera hecho, él habría visto algo que lo perseguiría por el resto de su vida. Una mujer que aún creía en él, y una mentira que ya había destruido todo. La corte estaba silenciosa de la manera en que los lugares son silenciosos cuando las emociones están prohibidas. Sin gritos, sin discutir, sin escenas, solo el suave sonido del papel deslizándose sobre madera pulida. Elena se sentó recta en su silla, manos cruzadas, espalda rígida como si se estuviera manteniendo unida solo por la fuerza. Ella llevaba un vestido simple, nada dramático, nada que pareciera un adiós. Su cabello estaba recogido hacia atrás, exponiendo su rostro, pálido, controlado, casi tranquilo, casi. Marco se sentó frente a ella, ilegible. El mismo hombre que gobernaba habitaciones con una mirada ahora miraba documentos legales como si fueran mapas de campo de batalla. Su traje era impecable, su postura perfecta. Él nunca miró a Elena. El juez habló, pero las palabras se sentían distantes, como ruido viniendo de otra habitación. Términos, acuerdos, activos divididos con precisión quirúrgica. Un matrimonio reducido a números y firmas. Señora Moretti, dijo el secretario. Elena se encogió. El título aún se sentía cálido. Aún se sentía como si le perteneciera a ella. Ella tomó la pluma. Su mano tembló, solo por un segundo. Marco lo notó. Ese fue el momento en que él casi detuvo todo. Casi. Elena firmó su nombre cuidadosamente, como si apresurarse pudiera romperla. Cada letra se sintió más pesada que la última. Cuando terminó, ella dejó la pluma con calma deliberada y deslizó el papel hacia adelante. No cayeron lágrimas. Eso dolió más que si hubieran caído. Marco firmó después. Su letra era firme, controlada, el tipo de firma que cerraba tratos y terminaba vidas. Esta terminó algo completamente diferente. Divorcio concedido, dijo el juez así sin más, sin eco, sin advertencia. Elena se puso de pie primero. Ella ajustó su bolso en su hombro, asintiendo educadamente al secretario como si esto fuera una cita ordinaria. Ella no miró a Marco. Ella no confió en sí misma para hacerlo. Marco se levantó un segundo después. Por un breve momento, ellos se pararon lado a lado, lo suficientemente cerca para tocar, demasiado lejos para alcanzar. Él olió su perfume, débil, familiar. Lo golpeó más fuerte de lo esperado. El recuerdo se precipitó. Risas matutinas, momentos tranquilos que él había fingido que no importaban lo suficiente. La voz de Elena rompió el silencio. Cuídate, no te extrañaré, no te amo. Cuídate. Marco asintió una vez. Ustedes dos. Eso fue todo. Ellos salieron juntos por los mismos escalones de la corte bajo el mismo cielo gris. Cámaras esperaban más lejos, hambrientas de drama. Los hombres de Marco los mantuvieron atrás. La privacidad era un lujo. Marco aún podía comprar. Al pie de los escalones, Elena se detuvo. Marco siguió caminando. Él sintió su presencia detrás de él, como la gravedad tirando de su columna vertebral. Él supo sin girarse que ella lo estaba mirando, esperando algo. Cualquier cosa. Una palabra, una mirada, una señal de que los años que compartieron habían significado más que papeleo. Marco no se giró, porque si lo hubiera hecho, él habría visto algo que lo perseguiría por el resto de su vida. Una mujer que aún creía en él,
y una mentira que ya había destruido todo. La corte estaba silenciosa de la manera en que los lugares son silenciosos cuando las emociones están prohibidas. Sin gritos, sin discutir, sin escenas, solo el suave sonido del papel deslizándose sobre madera pulida. Elena se sentó recta en su silla, manos cruzadas, espalda rígida como si se estuviera manteniendo unida solo por la fuerza. Ella ya llevaba un vestido simple, nada dramático, nada que pareciera un adiós. Su cabello estaba recogido hacia atrás, exponiendo su rostro, pálido, controlado, casi tranquilo, casi. Marco se sentó frente a ella, ilegible. El mismo hombre que gobernaba habitaciones con una mirada ahora miraba documentos legales como si fueran mapas de campo de batalla. Su traje era impecable, su postura perfecta. Él nunca miró a Elena. El juez habló, pero las palabras se sentían distantes, como ruido viniendo de otra habitación. Términos, acuerdos, activos divididos con precisión quirúrgica. Un matrimonio reducido a números y firmas. Señora Moretti, dijo el secretario. Elena se encogió. El título aún se sentía cálido. Aún se sentía como si le perteneciera a ella. Ella tomó la pluma. Su mano tembló, solo por un segundo. Marco lo notó. Ese fue el momento en que él casi detuvo todo. Casi. Elena firmó su nombre cuidadosamente, como si apresurarse pudiera romperla. Cada letra se sintió más pesada que la última. Cuando terminó, ella dejó la pluma con calma deliberada y deslizó el papel hacia adelante. No cayeron lágrimas. Eso dolió más que si hubieran caído. Marco firmó después. Su letra era firme, controlada, el tipo de firma que cerraba tratos y terminaba vidas. Esta terminó algo completamente diferente. Divorcio concedido, dijo el juez así sin más, sin eco, sin advertencia. Elena se puso de pie primero. Ella ajustó su bolso en su hombro, asintiendo educadamente al secretario como si esto fuera una cita ordinaria. Ella no miró a Marco. Ella no confió en sí misma para hacerlo. Marco se levantó un segundo después. Por un breve momento, ellos se pararon lado a lado, lo suficientemente cerca para tocar, demasiado lejos para alcanzar. Él olió su perfume, débil, familiar. Lo golpeó más fuerte de lo esperado. El recuerdo se precipitó. Risas matutinas, momentos tranquilos que él había fingido que no importaban lo suficiente. La voz de Elena rompió el silencio. Cuídate, no te extrañaré, no te amo. Cuídate. Marco asintió una vez. Ustedes dos, eso fue todo. Ellos salieron juntos por los mismos escalones de la corte, bajo el mismo cielo gris. Cámaras esperaban más lejos, hambrientas de drama. Los hombres de Marco los mantuvieron atrás. La privacidad era un lujo. Marco aún podía comprar. Al pie de los escalones, Elena se detuvo. Marco siguió caminando. Él sintió su presencia detrás de él como la gravedad tirando de su columna vertebral. Él supo sin girarse que ella lo estaba mirando, esperando algo. Cualquier cosa. Una palabra, una mirada, una señal de que los años que compartieron habían significado más que papeleo. Marco no se giró porque si lo hubiera hecho, él habría visto algo que lo perseguiría por el resto de su vida. Una mujer que aún creía en él y una mentira que ya había destruido todo. Meses pasaron, la ciudad se ajustó al silencio de Marco Moretti de la forma en que siempre lo hacía, cuidadosamente. Su nombre aún abría puertas, su reputación aún terminaba discusiones. En todo caso, su poder se expandió más rápido que antes, como si el mundo sintiera que él tenía menos distracciones. El dinero creció, el territorio se ensanchó, los enemigos desaparecieron. En papel, Marco estaba ganando.
En realidad, él se estaba desmoronando silenciosamente. Sus días estaban llenos de reuniones en habitaciones oscuras, voces bajando cuando él entraba, hombres enderezando sus espaldas por miedo en lugar de respeto. Él daba órdenes con precisión, su tono, incluso su rostro ilegible. Nadie se atrevía a preguntar cómo estaba. Ellos no necesitaban hacerlo. El poder siempre había sido su armadura. Ahora era su escondite. Por la noche, Marco regresó a un ático que se sentía más como un hotel que como un hogar. Las luces eran automáticas, el silencio intencional. Todo exactamente donde se suponía que debía estar, excepto ella. La ausencia de Elena no era ruidosa, era peor que eso. Estaba en todas partes. Su lado de la cama permaneció intacto, las sábanas frías sin importar cuánto tiempo Marco yaciera allí. Él dormía de espaldas ahora, mirando el techo, contando horas en lugar de sueños. Cuando el sueño llegaba, era superficial. Cuando se iba, se llevaba la paz consigo. Él se dijo a sí mismo que esto era libertad. Sin explicaciones, sin compromisos, sin vulnerabilidad. Pero la libertad, él aprendió, tenía un sonido, y sonaba como silencio presionando en su pecho a las 3 de la mañana. Marco intentó la distracción primero. Viajes de trabajo, noches tardías, fiestas que él no disfrutaba, mujeres que él no recordaba. Nada mantuvo su atención lo suficiente para importar. Cada risa se sintió forzada. Cada toque se sintió vacío. Hombres brindaron por él, llamándolo imparable. Admiraron su enfoque, su crueldad. Dijeron que el divorcio lo había agudizado. Estaban equivocados. Lo había vaciado. Una noche Marco se paró solo en su sala de estar, las luces de la ciudad extendiéndose interminablemente más allá del cristal. Él sirvió una bebida y no la probó. Su reflejo lo miró de vuelta, traje afilado, expresión controlada, un hombre que parecía intocado por el arrepentimiento. Pero el reflejo no mostraba el dolor. No mostraba cómo su mano casi buscaba un teléfono al que se negó a llamar. No mostraba cómo él reprodució el mismo momento una y otra vez. Elena firmando su nombre, su mano temblando, sus ojos fijos hacia adelante, como si mirar hacia atrás lo mataría. A veces él se convencía a sí mismo de que había hecho lo correcto. El legado importaba. Las reglas importaban. La creencia importaba. Otras veces, la duda se colaba silenciosamente. ¿Y si la creencia le había costado la única cosa que alguna vez hizo que el poder se sintiera valioso? Marco nunca dijo su nombre en voz alta ya. Decirlo se sentía peligroso, como reabrir una herida que él había cosido sin limpiar al principio. Sin embargo, todo le recordaba a ella. Un restaurante donde ella solía reír demasiado fuerte. Una canción que ella amaba que él ahora odiaba. Una cierta forma en que la ciudad se sentía justo antes de la lluvia. Él gobernaba habitaciones llenas de hombres que le temían, pero su cama se sentía más fría que el acero de la prisión. Y la verdad que él se negaba a enfrentar presionaba más pesadamente cada noche. Él no había elegido la libertad. Él había elegido el vacío y lo había llamado fuerza. En algún lugar de la ciudad, la vida estaba cambiando silenciosamente. Y Marco Moretti, rodeado de poder, no tenía idea de que el destino ya se le estaba moviendo lentamente, pacientemente, hacia el momento que lo abriría de nuevo. La vida de Elena después de Marco fue tranquila, casi dolorosamente ordinaria. Ella alquiló un pequeño apartamento al borde de la ciudad, el tipo de lugar que no llamaba la atención, sin grandes gestos, sin recordatorios de una vida que una vez compartió con un hombre que había comandado. Bloques enteros con una mirada, solo 4 paredes
y una pequeña cocina donde ella podría reconstruirse un día a la vez. El trabajo se convirtió en su ancla. Ella se entregó a largas horas, tareas meticulosas, cualquier distracción que la mantuviera de recordar el peso que llevaba. Algunas noches ella regresaba a casa exhausta, se acostaba en su cama y miraba el techo, rastreando las grietas en el yeso como si estuviera mapeando su propia resiliencia. Ella sanó lentamente. Heridas tan profundas no cerraban solo con el tiempo. Ella perdonó. No por Marco, no por nadie más, sino por sí misma, por creer, por esperar, por amar a alguien que se fue. Amigos notaron el cambio, no las sonrisas externas o la forma en que se comportaba, sino el fuego silencioso en sus ojos. Ella reía cuando podía, pero nunca demasiado fuerte. Ella era cuidadosa, protectora. Algo dentro de ella había cambiado. La vulnerabilidad se había convertido en un riesgo. La autopreservación, una necesidad. Meses pasaron así. El ritmo de vida, trabajo, sueño, pequeños placeres, noches tranquilas, le dieron una sensación de control que no había sentido en años. Y sin embargo, algo tácito permaneció. Una parte de ella se mantuvo cruda, consciente de que el capítulo con Marco no estaba realmente cerrado. Y entonces lo imposible sucedió. Una mañana ella lo sintió antes de siquiera considerar lo que podría significar. Un extraño aleteo, un pulso suave, un nuevo ritmo en su cuerpo. Ella fue al doctor, esperando incertidumbre, quizás más mentiras. Pero las pruebas lo confirmaron. Ella llevaba vida. Elena se paró en el pequeño baño, manos en su vientre, mirando el leve subir y bajar como si fuera prueba de que los milagros existían, de que alguna verdad sobrevivía incluso a las más oscuras traiciones. Su mente corrió no con miedo, no con pánico, sino con una calma determinación que ella no había esperado. Ella no preguntó por qué. Ella no cuestionó el destino. Ella simplemente lo protegió. Cada decisión que ella tomó se trató de esta nueva vida. El apartamento, el trabajo, las pequeñas rutinas, todos se movieron alrededor de este milagro silencioso creciendo dentro de ella. Ella caminó diferente, comió diferente y durmió diferente. Cada día era un testimonio de la vida que ella estaba nutriendo y de la fuerza que ella no se dio cuenta que había llevado todo el tiempo. Elena nunca llamó a Marco. Ella no sintió la necesidad. Cualquier puente que permanecía entre ellos era frágil y ella se negó a arriesgarse a romperlo. Ella no estaba lista para él. Todavía no. Ella no estaba segura de si alguna vez lo estaría. En cambio, ella se centró en sí misma y en la vida que ahora llevaba. Cada patada, cada movimiento le recordaba que el mundo aún podía sorprenderla, que la esperanza aún podía crecer en los rincones más silenciosos. Ella se permitió soñar, no de Marco, no de venganza, no de reconciliación, sino de cómo la vida podría ser con su hijo, una familia de su propia creación, independiente del pasado que una vez había amenazado con definirla. Y en esa tranquilidad, Elena encontró paz, no ruidosa, no ostentosa, no celebrada, paz en el conocimiento de que ella era lo suficientemente fuerte para soportar, lo suficientemente inteligente para proteger y lo suficientemente valiente para amar de la única manera que importaba ahora. En algún lugar en la distancia, la ciudad zumbaba, ajena al pequeño milagro formándose en un apartamento. Pero para Elena, ese pequeño latido dentro de su vientre era más fuerte que el mundo entero. Era prueba. Prueba de que incluso después de la traición, después del desamor, después de la pérdida, la vida aún podía encontrar un camino.
y ella lo protegería con todo lo que tenía. Su silencio, su supervivencia y su nueva vida estaban entrelazados. Una fuerza tranquila e imparable esperando el momento en que el destino llamaría de nuevo. La ciudad nunca duerme, y en esta tarde lluviosa tampoco lo hizo su caos. Los coches tocaron la bocina, los neumáticos silbaron sobre el asfalto mojado, y los paraguas flotaron como pequeñas islas oscuras en las aceras abarrotadas. Elena se movió cuidadosamente, su abrigo bien ajustado, una mano descansando instintivamente sobre su vientre. Ella había aprendido a navegar el mundo de manera diferente ahora, más lento, más silencioso, protectora. Y entonces ella lo vio, Marco Moretti. Él no se suponía que estuviera aquí, ni ahora, ni en ninguna parte cerca de esta parte de la ciudad. Sin embargo, allí estaba él, caminando hacia el cruce de peatones desde el lado opuesto, manos en sus bolsillos, postura afilada como siempre, abrigo oscuro rozando los pequeños charcos a sus pies. Sus ojos se encontraron con los de ella casi instantáneamente. El tiempo se detuvo. La lluvia continuó cayendo alrededor de ellos, pero bien podría haber sido un foco de luz sobre ella. Elena se congeló a mitad de paso, el mundo encogiéndose a la distancia entre ellos. Marco se congeló también, hombros rígidos, mandíbula apretada. Su mano rozó la correa de su abrigo, casi como si buscara algo que aún no entendía que necesitaba. Ninguno se movió. La señal del cruce de peatones cambió. Los coches esperaron. Los peatones alrededor de ellos se difuminaron en sombras, moviéndose como en cámara lenta, dejando solo a Elena y Marco en el centro de su propio universo. Él notó la curva de su vientre antes que cualquier otra cosa. Su mente flaqueó, la incredulidad rompiendo su fachada controlada. Embarazada, su pecho se tensó. Y por un segundo, él no pudo respirar. Él no pudo pensar. El mundo que él había construido con hierro y miedo, las reglas cuidadosas y los movimientos calculados. Nada de eso importaba ahora. Nada podría haberlo preparado para esto. Los ojos de Elena se encontraron con los suyos, tranquilos pero cautelosos. Sin acusación, sin súplica, solo existencia. Ella no había venido aquí buscándolo a él. Ella no había esperado que él estuviera aquí. Sin embargo, por algún cruel giro del destino, él estaba. La lluvia corría por su rostro, pequeños riachuelos atrapando la luz de los coches que pasaban. Los labios de Marco se entreabrieron ligeramente, pero ninguna palabra salió. Cada instinto, cada lección de control flaqueó bajo el peso de esta revelación. Él quería hacer 1000 preguntas a la vez. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? Cuando en cambio él se quedó allí congelado, el rugido de la ciudad silenciado por el latido de su propio corazón. Elena se movió ligeramente, como para pasar junto a él, para desaparecer entre la multitud, antes de que él pudiera confrontar la verdad imposible. Los ojos de Marcos se fijaron en los de ella, y algo dentro de él se rompió. No ira, no orgullo, sino un crudo y doloroso reconocimiento. Reconocimiento de una vida de la que él se había alejado, una vida que él no había sabido que podía perder y que ahora quizás nunca podría recuperar. Los coches tocaron la bocina con impaciencia y un peatón le dio un toque en el hombro, rompiendo el hechizo. Marco parpadeó, dio un paso adelante, luego se detuvo. Él no quería asustarla, él no quería amedrentarla, pero él no podía dejarla irse. Ni ahora. Elena lo sintió, también, este magnetismo, esta inevitabilidad. El momento era más pesado que las palabras, más pesado que cualquier discusión que ellos hubieran tenido alguna vez.
Su pasado, su silencio, sus errores, todo condensado en este latido en medio del cruce de peatones. Y por primera vez en meses, Marco bajó la guardia. No completamente, pero lo suficiente para reconocer lo que importaba. La verdad que él había evitado, la vida que él había negado, estaba de pie frente a él, embarazada, viva e intocable si él fallaba en actuar sabiamente. La lluvia los empapó a ambos, pero ninguno lo notó. El tiempo recordaría este momento. El destino recordaría este momento. Y Marco Moretti finalmente entendió que algunas colisiones estaban destinadas a cambiarlo todo. Él no habló aún. Él no pudo. No hasta que él se estudiara a sí mismo. No hasta que él enfrentara la verdad completamente. Pero una cosa estaba clara. Él nunca la dejaría irse de ese cruce de peatones de nuevo sin saber lo que él había comprendido. Este era el comienzo. La colisión de sus vidas, sus elecciones y el destino que se negaba a ser ignorado. Marco Moretti había enfrentado la muerte más veces de las que podía contar. Balas, traiciones, enemigos, escondiéndose en las sombras. Él nunca había flaqueado, pero ahora, de pie en medio del cruce de peatones, la lluvia empapando su abrigo, él se congeló. No por miedo, no por debilidad, sino por algo mucho más peligroso, incredulidad. La silueta de Elena, inconfundible a pesar de la multitud, sostenía la verdad imposible. Una curva debajo de su abrigo que él no había esperado. Una vida dentro de ella. Su vida, aunque nadie lo sabía aún. La mente de Marco gritó. Sin embargo, ningún sonido salió de su boca. No puede ser. Esto no es posible. Ella, ella está llevando cada creencia cuidadosamente construida. Cada regla por la que él había vivido se vino abajo como la lluvia goteando de las farolas. Él pensó que había dejado el pasado atrás, que el divorcio había cortado todos los lazos que su historia había terminado. Pero el universo tenía otros planes. Su cuerpo se negó a moverse. Incluso mientras los peatones pasaban junto a él, el mundo se convirtió en un túnel donde solo Elena existía. Los sonidos de la ciudad, las bocinas, el parloteo, el chapoteo de los neumáticos sobre los charcos eran distantes, casi irrelevantes. Su atención, toda ella, estaba en ella. Él notó las formas sutiles en que ella intentaba protegerse de la lluvia. La mano que descansaba protectoramente sobre su vientre casi instintivamente. La forma en que ella mantenía su mirada baja, caminando con dignidad inadecuada, como si el mundo no pudiera notar el milagro que ella llevaba. El pecho de Marco se tensó. Dolor, incredulidad, arrepentimiento. Todo colisionó dentro de él. Él podía recordar las mentiras que había creído, las falsas palabras del doctor, el divorcio, las noches en que él se había convencido de que la libertad se sentía como poder. Todo ello sin valor ahora. Él quería hablar, gritar, exigir respuestas, rogar por una oportunidad de deshacer los meses que había perdido. Pero las palabras se le quedaron en la garganta. No tenían a dónde ir. Y el miedo, miedo humano real, se coló. Miedo a perderla de nuevo. Miedo de haber esperado demasiado. Miedo de que este milagro, esta prueba innegable de lo que una vez tuvieron, pudiera serle arrebatado antes de que él siquiera se diera cuenta de que existía. Elena levantó la vista, sus ojos captando los suyos por el más breve de los momentos. En ellos, él no vio acusación, no ira, solo calma, fuerza, el conocimiento tácito de que ella estaba viva y que ella lo había sobrevivido. Era una mirada que podría haber roto a un hombre menor. Pero Marco no era menor. Él era un hombre congelado por el peso de sus propios errores. Un hombre que había construido imperios solo para darse cuenta
de que había descuidado el más importante. Y entonces lo golpeó, la verdad que él había negado, el hijo que ella llevaba, su linaje, su aire, su responsabilidad. El mundo se inclinó ligeramente. Los coches tocaron la bocina. La lluvia cayó más fuerte. Pero Marco no lo notó. El tiempo mismo se había detenido. Su mano se crispó, un gesto inútil que él no se permitió hacer. Él quería extender la mano para intocarla, para confirmar lo imposible. Pero el miedo y la reverencia lo detuvieron. Un movimiento equivocado, un paso en falso, y esta frágil verdad podría romperse. Elena continuó caminando, lenta, deliberada, cuidadosa de no asustarlo. Cada paso que ella daba era un recordatorio de que la vida real, había seguido sin él. Sin embargo, de alguna manera lo había llevado hasta aquí. La mente de Marco reprodujo los meses después del divorcio, las victorias huecas, las noches vacías, la violencia que había crecido más fuerte que cualquier grito. Cada elección que él había hecho, cada día que él se había alejado de ella, ahora se sentía como una traición amplificada 1000 veces. Y en ese momento, de pie en medio del cruce de peatones, empapado por la lluvia y ensombrecido por el peso de la incredulidad, Marco Moretti entendió una verdad innegable. Nada de lo que él había construido importaba. Nada de lo que él había controlado podía salvarlo. Solo una cosa importaba: Elena y la vida que ella llevaba dentro de sí. Los pasos de Elena eran cuidadosos, medidos como si cada movimiento fuera una promesa a sí misma. Ella no miró hacia arriba. No quiso reconocer la tormenta que había despertado accidentalmente. Su abrigo se aferraba a su cuerpo, su mano aún descansando protectoramente sobre la curva que llevaba vida. Ella pasó junto a él lentamente, esperando que él permaneciera congelado en incredulidad, que él no hablaría, que esta colisión de pasado y presente se disolvería silenciosamente como un sueño desvaneciéndose al amanecer. Pero Marco no se movió, sus ojos fijos en los de ella, abiertos y sin parpadear, llenos de preguntas que él aún no podía hacer. Cada instinto en su cuerpo gritaba que la alcanzara, que la detuviera de irse. Cada lección de control, cada hábito de distancia y desapego gritaba que no debía. Y sin embargo, algún hilo invisible, algo más viejo que la ira o el orgullo, más viejo que el miedo, lo retuvo, enraizado en el lugar. Elena lo sintió, también. El tirón entre ellos era innegable, casi físico. Cada paso que ella intentaba dar se sentía más pesado, como si la ciudad misma la estuviera deteniendo. Ella quería seguir moviéndose, para reclamar la vida tranquila que ella había construido, pero la presencia de Marco lo hizo imposible. Su voz se quedó en su garganta. Las palabras serían demasiado peligrosas. Una sola sílaba podría encender la frágil tensión que colgaba entre ellos como electricidad. En cambio, ella se centró en caminar, el ritmo de sus pasos, una pequeña rebelión contra el tirón gravitacional del pasado. La mano de Marco se crispó, no alcanzando del todo, no tocando del todo. Su pecho subió y bajó rápidamente, traicionando la calma que él usualmente comandaba. Él había enfrentado la muerte, la traición, incluso disparos. Pero ver a Elena así embarazada, viva, intocable, era algo completamente diferente. No era solo shock, era reconocimiento. Él sabía en el núcleo de su ser que ella era su responsabilidad ahora. Esa vida dentro de ella, frágil, milagrosa, innegable, estaba atada a él de maneras que él nunca había imaginado. Los peatones alrededor de ellos se difuminaron aún más.
su movimiento irrelevante para la pausa épica que había reclamado el espacio entre ellos. La lluvia chapoteó a sus pies. Un taxi tocó la bocina con impaciencia. Marco no lo notó. Elena no lo notó. Ella casi pasó junto a él, casi, pero un pequeño cambio en su postura. Una pausa apenas perceptible la traicionó. Era instinto, instintos de vida, instintos maternales, y Marco lo vio. En ese instante, el mundo se estrechó aún más. El tiempo se ralentizó. Su decisión se cristalizó. Él no podía dejarla irse. No así, no ahora. Marco dio un paso adelante, lento, cuidadoso, para no asustarla. Su voz se le ahogó en la garganta, pesada con todo lo que se había negado a sentir durante los últimos meses. Espera, dijo, bajo, no mandando, no exigiendo, pero suficiente para detenerla. La mano de Elena presionó más fuerte contra su vientre. Ella lo miró, ojos abiertos, cautelosos, calculadores. La tensión entre ellos era palpable, como un rayo esperando caer. Marco, susurró ella. La única palabra llevando años de historia, traición y Tácito. Amor, yo necesito saber, dijo él, su voz más tensa de lo que pretendía. ¿Es mío? Su mirada se suavizó solo por un momento y luego se endureció de nuevo. Ella no respondió. Todavía no. Las palabras eran armas aquí, y ella había aprendido a protegerse. Marco entendió, y sin embargo, el dolor dentro de él, el anhelo, el arrepentimiento, el repentino torrente de responsabilidad le hizo darse cuenta de que este momento no era solo sobre respuestas, era sobre conexión, sobre reconocer la vida que una vez compartieron y la vida que aún no podían ignorar. La lluvia cayó más fuerte. El mundo zumbaba a su alrededor. Pero en el cruce de peatones, en esta breve colisión del destino, nada más existía. Elena continuó su lento avance. Marco continuó siguiendo sus pasos, cuidadoso, contenido, silencioso, pero completamente presente. La tensión se estiró como un cable ininterrumpido, pulsando con la historia que llevaban, los secretos que guardaban, y la verdad esperando destrozar sus mundos cuidadosamente construidos. Y ninguno de ellos sabía cuán frágil sería el siguiente segundo. La ciudad se movía a su alrededor, ajena a la tormenta congelada en el cruce de peatones. Marco y Elena existían en una burbuja de tensión. Dos vidas entrelazadas por elecciones pasadas y un futuro que ninguno se atrevía a nombrar todavía. Él quería preguntar todo a la vez. Las palabras se amontonaban en su mente. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo podía ser esto? Pero ningún sonido salió. Su garganta se sentía apretada, constreñida por la incredulidad y algo más pesado. Miedo. Miedo de que esta vida, frágil e innegable, pudiera escaparse de sus dedos si él no pisaba. Cuidadosamente, Elena siguió caminando. Su mano descansaba protectoramente sobre su vientre. La pequeña curva, ahora imposible de ignorar. Ella no miró hacia arriba. Ella no lo reconoció. Ella había dominado la contención durante estos meses pasados y nada le había enseñado que sería fácil ahora. El pecho de Marco se tensó con cada paso que ella daba. La pregunta ardía dentro de él, tácita, cruda. ¿Es mío? Él no podía preguntarlo. No así, no aquí, no en público. Las palabras llevaban peso, y ésta podría romper el frágil control al que ambos se aferraban. Pero él tenía que saber. Él necesitaba saber. El mundo que él había construido, las reglas que él había seguido, el divorcio, las mentiras, todo se desmoronó al pensar que este hijo podría ser suyo. Elena,
dijo él finalmente, voz baja, casi temblorosa. No era ira, no acusación, solo una frágil amenaza de esperanza. Ella se encogió ligeramente, pero no se detuvo. La única palabra llevaba una vida de historia: amor, traición, distancia, deseo, todo condensado en un sonido que podría haber sido demasiado pesado para cualquiera de ellos. Marco se acercó, cuidadoso de no acorralarla, cuidadoso de no asustarla. Pero incluso ese paso lo hizo sentir expuesto, desnudo a emociones que él había enterrado por mucho tiempo. Yo necesito saber, dijo de nuevo, más lento esta vez, estabilizándose. Por favor, dime. Su mirada se posó en él solo por un latido, y en ese momento el pasado y el presente colisionaron. Recuerdos de mañanas tranquilas, besos robados, discusiones que terminaban en risas. Todos destellaron en su mente. Elena no respondió inmediatamente. Su silencio habló volúmenes. Era medido, deliberado, protector. Las palabras eran peligrosas, y ella había aprendido a guardarlas ferozmente. El pecho de Marco dolió. Cada latido le gritaba que la alcanzara, que la tocara, que sintiera la prueba de vida que ella llevaba. Pero no lo hizo. El control, o lo que quedaba de él, lo detuvo. Él se dio cuenta de que la pregunta no era solo sobre el hijo, era sobre confianza, sobre redención, sobre si la vida de la que se habían alejado podría alguna vez cruzarse de nuevo. Elena finalmente habló, su voz suave pero firme. Sabes que no era el tipo de mujer que te mentiría. La garganta de Marco se apretó. Él quería que ella dijera más, que confirmara, que le diera la verdad que lo había eludido por meses. Ella siguió caminando a un paso pequeño, medido, y luego añadió en voz baja, casi como si lo estuviera probando. Algunas cosas son más grandes que nosotros. Lo entenderás pronto. Eso fue todo. No una confirmación, no una negación, solo lo suficiente. El mundo de Marco se inclinó sobre su eje. Su corazón se aceleró, su mente giró, y sin embargo, él sabía una verdad con certeza. Él ya no podía alejarse, ni ahora, ni cuando la pregunta ardía más fuerte que cualquier cosa que él hubiera enfrentado. Él había sobrevivido a la violencia, la traición y la muerte. Pero esta pregunta que él aún no podía hacer era una prueba que no podía fallar. Y por primera vez, Marco entendió que algunas verdades exigían paciencia. Algunas respuestas no podían ser forzadas. Él la siguió entre la multitud, silencioso, cuidadoso, observando cada paso que ella daba, cada sutil movimiento de su mano sobre la vida que ella protegía. Porque la pregunta que él no podía hacer lo definiría todo, y él sabía que el destino ya había comenzado a responderla. La mente de Marco corrió más rápido que los coches tocando la bocina a su alrededor, más rápido que la lluvia salpicando a sus pies. Él siguió a Elena, manteniendo una distancia cuidadosa. Pero sus pensamientos no estaban en sus pasos, estaban en el tiempo. Los meses, las fechas, las noches que él había estado lejos, las semanas que ella había pasado sola. Él trató de calcularlo todo en su cabeza. Es imposible, pensó. Yo la dejé. Estuvimos separados. El divorcio fue final. Ella no podría. Pero la línea de tiempo se negó a mentir. Cada fecha que él contó, cada recuerdo que él reprodujo, cada suposición que él había hecho, todas apuntaban a la misma verdad imposible. Solo podía ser suyo. Marco se congeló a mitad de paso de nuevo. La ciudad un borrón a su alrededor. Él lo sintió, el peso aplastante de la realización. Esto no era solo una coincidencia, no solo un error,
no solo el destino jugando juegos crueles. No, esta era la consecuencia de cada mentira que él había creído, cada elección que él había hecho. Él recordó las palabras del doctor, el informe que había terminado su matrimonio. Ella no puede tener hijos. Y ahora él se dio cuenta de la verdad. El hijo que ella llevaba no era solo un milagro. Era prueba de que la vida que él pensó que había perdido había estado esperando silenciosamente, pacientemente, más allá de su control. La línea de tiempo hizo clic en su mente, pieza por pieza. Sus últimas noches juntos, el divorcio, los meses de distancia, los momentos en que él se había convencido de que la libertad era poder. Todo ello llevó a este hecho innegable. Elena lo había sobrevivido. Ella había protegido vida que a él se le había dicho que nunca podría existir. Y esa vida, su hijo, era prueba de que el destino no había estado de su lado, ni antes ni entonces. Pero ahora, quizás finalmente le estaba mostrando el camino. El pecho de Marco se tensó. Cada paso que él dio después de esa realización se sintió más pesado pero más urgente. Sus ojos no la dejaron. Cada balanceo de su cuerpo, cada suave presión de su mano en su vientre, gritaba una verdad que él ya no podía negar. Él recordó las noches después del divorcio. Habitaciones vacías, sábanas frías, logros que no significaban nada. Noches pasadas gobernando una ciudad a la que no le importaba si él vivía o moría. Y ahora todo eso parecía trivial. Este hijo milagroso imposible, esta prueba viviente de amor que sobrevivió mentiras y distancia. Era todo. Y Marco entendió algo que él no se había permitido creer en meses. Él no había vivido verdaderamente. No desde que Elena se fue. No desde que él aceptó la mentira que los había terminado. Su mente corrió a través de todos los ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si él se hubiera quedado? ¿Qué pasaría si él hubiera cuestionado al doctor? ¿Qué pasaría si él hubiera confiado en ella, creído en ella, en ellos? El arrepentimiento lo arañó, afilado e insistente, pero estaba mezclado con algo más, esperanza, frágil, peligrosa, innegable esperanza. Marco se dio cuenta de que no podía deshacer el pasado. Él no podía cambiar el divorcio, los meses de distancia, las noches huecas que él había pasado en su ático. Pero él podía actuar ahora. El hijo que ella llevaba era prueba. Prueba de que el destino tenía un plan que él no había visto. Prueba de que el amor real, tenía una forma de sobrevivir incluso a las mentiras más crueles. Marco sintió algo cambiar dentro de él. Determinación, responsabilidad, deseo. No por control, no por poder, sino por ella, por el hijo, por la vida que a ellos se les había dado una segunda oportunidad de construir. Él ralentizó sus pasos para igualar los de ella. Cuidadoso, silencioso, observando, sin movimientos repentinos, sin palabras aún. Porque la realización no era solo sobre biología, era sobre elección. Y Marco Moretti sabía en lo más profundo de sí mismo que cada momento de aquí en adelante importaría. Esta línea de tiempo, la línea de tiempo del hijo, era su juicio y él no fallaría en ella. La lluvia había disminuido a una llovizna para cuando Marco la alcanzó. Él caminó junto a Elena, ahora cuidadoso de mantener su distancia, cuidadoso de no asustarla, cuidadoso de no dejar que la cruda intensidad del momento se desbordara. Ella no lo miró. Ella mantuvo su mirada hacia adelante, pasos medidos, mano presionada contra su vientre. Cada movimiento gritaba control, paciencia y fuerza tranquila. El pecho de Marco dolió. Su mente había corrido la línea de tiempo 100 veces, y cada cálculo apuntaba a la misma verdad. Pero saber y oír eran dos cosas diferentes.
Elena, dijo él, voz baja, firme. Necesito saber la verdad, por favor. Ella se detuvo y por primera vez Marco notó el temblor de sus hombros. No debilidad. No, solo el peso que ella había llevado todos estos meses. Responsabilidad, miedo secreto y supervivencia. Yo no planifiqué esto, dijo ella en voz baja, casi un susurro como si decirlo más fuerte lo haría desaparecer. A mí me dijeron lo mismo que a ti, que yo nunca podría tener un hijo. Marco se congeló, sin aliento. Él había esperado negación, ira, quizás incluso una mentira, pero no. Honestidad envuelta en vulnerabilidad. La voz de Elena se hizo más firme, constante, sin embargo suave. Yo sobreviví porque tuve que hacerlo. Yo protegí esta vida, no para ti, no para nadie, sino porque merecía una oportunidad. Sus ojos finalmente se encontraron con los suyos, sin acusación, sin resentimiento, solo claridad, fuerza y algo más profundo. La tranquila verdad del amor inquebrantado por las mentiras. Marco quería hablar, decir mil cosas a la vez. Lo siento, te amo, he sido un idiota. Pero él permaneció en silencio. Él había aprendido que algunas verdades no necesitaban palabras. Tú, tú eres increíble, dijo él finalmente, su voz quebrándose ligeramente. Yo me alejé, yo te fallé, nos fallé, y sin embargo aquí estás. Aquí está vivo. Elena dejó que una pequeña sonrisa tocara sus labios, no triunfante, no amarga, solo humana, solo ella. Tenía que ser, dijo ella, tenía que sobrevivir, tenía que vivir por este hijo, por mí, por cualquier esperanza que quedara. Marco sintió el peso de cada momento desde el divorcio caer sobre él, cada noche vacía, cada victoria solitaria, cada pensamiento de que él había ganado libertad, sin valor. Ella había vivido. Ella había protegido vida, mientras él había vagado en el vacío. Y ahora ella le estaba dando una oportunidad para enfrentarlo. Él extendió la mano lentamente, cuidadosamente, dejando que sus dedos flotaran cerca de la mano de ella en su vientre. Ella no se encogió, no del todo. Todavía no. Esto no es solo un hijo, dijo él suavemente. Es prueba. Prueba de que nosotros teníamos razón al amar, incluso cuando dolía, incluso cuando se nos dijo que no podíamos. Elena asintió. Ella tragó saliva, ojos brillando, pero firmes. Lo es, pero es frágil y necesita protección. No control, no miedo, solo cuidado. La mano de Marco finalmente se posó sobre la suya. Cálida, firme, real, no exigiendo, no mandando, solo presente. Yo lo protegeré, dijo él. Protegeré a ambos. No fallaré de nuevo. Sus ojos se suavizaron, la tensión en sus hombros relajándose muy ligeramente. Ninguna palabra podía capturar el alivio, la esperanza cautelosa, la tranquila rendición de confianza. Marco se dio cuenta en ese instante de que esto no era sobre posesión o poder, no era sobre él, era sobre ellos y la vida que a ellos se les había dado una segunda oportunidad para nutrir juntos. Ella dio un pequeño, casi imperceptible asentimiento. No era perdón, todavía no, pero era reconocimiento. Reconocimiento de que él aún podía elegir correctamente, que el destino no los había abandonado. Por primera vez en meses, Marcos sintió la apretada espiral dentro de él aflojarse. La ciudad a su alrededor continuó, indiferente. Pero en esta tranquila burbuja de lluvia y verdad, algo comenzó a cambiar. Ellos no hablaron más. Las palabras no eran necesarias aún. Acciones,
Presencia, contención y amor eran más fuertes. Y en ese momento, Marco entendió. La verdad de Elena había preparado el escenario para el ajuste de cuentas que él había estado evitando. El pasado había sido cruel. Las mentiras habían sido pesadas. Pero el futuro aún era de ellos para reclamar. Marcos se quedó allí empapado de lluvia, viendo a Elena ajustar la correa de su abrigo sobre su creciente vientre. Cada pequeño movimiento, cada suave curva, le recordaba los meses que había perdido, los errores que había cometido, el amor que había abandonado. Por primera vez en su vida, se sintió impotente. No en los negocios, no en las calles, no en su imperio, sino impotente frente a la vida que había ignorado. El divorcio había sido limpio, papeles perfectos, pero la realidad no eran documentos legales. La realidad era esta: Elena viva, llevando un hijo, y Marco dándose cuenta de que se había alejado de todo lo que realmente importaba. A él le habían enseñado a controlar, a dominar, a mandar. Sus manos estaban entrenadas para tomar, su mente entrenada para conquistar. Pero la culpa no era algo que pudieras controlar. Le golpeó como un puñetazo en el estómago. Él vio cada momento en que le había fallado. La distancia que él había creado después de la mentira del doctor. Las noches que él había pasado solo pensando que la libertad era fuerza. Las victorias huecas que no significaban nada. El pecho de Marco se tensó. Él quería arrodillarse para disculparse, para explicar, para rogar. Las palabras, sin embargo, se sentían inútiles. Ellas nunca podrían cubrir el peso de la traición, que él sentía no hacia ella, no hacia sí mismo. Él recordó las noches en su ático, habitaciones vacías, sábanas frías, paredes silenciosas. Él había sido libre, él había pensado. Sin embargo, el vacío había sido más ruidoso que cualquier prisión que él hubiera conocido. Él había sobrevivido a la guerra, la violencia, el derramamiento de sangre, pero él nunca había enfrentado esto, la guerra dentro de sí mismo. La mirada de Elena se suavizó por un momento, notando el cambio en él. No era miedo, no exactamente. Era arrepentimiento, arrepentimiento puro, innegable, que lo hacía humano de una manera que pocos habían visto alguna vez. Yo te fallé. Él finalmente admitió, voz baja, apenas audible sobre la llovizna. Yo debería haber cuestionado al doctor. Yo debería haber creído en ti. Los ojos de Elena parpadearon con emoción. No ira, no desprecio, solo reconocimiento. Ella había soportado tanto, protegido vida, sobrevivido sin él, y ahora estaba de pie ante él, tranquila, cautelosa, llevando la prueba de lo que habían perdido. Las manos de Marcos se apretaron en puños a sus lados. Masculinidad, poder, ego, todo sin sentido ahora. Solo había verdad y lo quemaba vivo. Él pensó en cada día desde el divorcio, cada decisión tomada bajo la falsa creencia de que el amor podía ser medido. Cada noche pasada gobernando una ciudad mientras fallaba en gobernar su propio corazón. El dolor de la ausencia, la culpa de la ignorancia, todo se vino abajo. Él quería borrarlo. Él quería retroceder el tiempo. Pero la verdad era inmutable. No le importaba el poder, los títulos, la fuerza. Estaba allí, innegable, y exigía reconocimiento. Marco tragó con dificultad. Él siempre había sido un hombre que enfrentaba el peligro de frente. Él había desafiado a asesinos rivales traición. Pero esta culpa era un enemigo que él no podía derrotar con fuerza. Requería algo más: humildad, vulnerabilidad, amor sin guardar. Yo me alejé,
dijo de nuevo, más suave esta vez, yo te abandoné, y yo abandoné lo que podría haber sido nuestro. No merezco perdón, Elena. Lo sé. Ella lo miró, su mano aún presionada contra su vientre, su expresión ilegible pero profunda. Ella no respondió inmediatamente. Ella lo dejó hablar, lo dejó confesar, lo dejó sentir el peso que él había tratado de ignorar. Los ojos de Marco ardieron con lágrimas no derramadas. Él había gobernado imperios con puño de hierro. Él nunca se había sentido tan pequeño, tan humano, tan expuesto, pero también sintió algo más agitándose bajo el peso de la culpa. Determinación, resolución, un compromiso de que esta vez él no fallaría, que esta vez él actuaría, no por poder, no por orgullo, sino por la vida que a ambos se les había dado una segunda oportunidad para proteger. Y en ese silencio, empapado en llovizna y emoción, Marco entendió algo esencial. La culpa podía destruirlo o podía transformarlo, y él había terminado de alejarse. Él enfrentaría esta verdad. Él enfrentaría a Elena. Él enfrentaría la vida que lo había estado esperando todo el tiempo porque algunos errores exigían redención. Y Marco Moretti estaba listo para pagar el precio. Marco no pudo dormir esa noche. Las luces de la ciudad se extendían por las ventanas de su ático, frías e indiferentes. Pero dentro de él, una tormenta rugía. Él había seguido a Elena por semanas en su mente. Recorrió cada piso, cada conversación, cada momento desde la mentira del doctor. Él necesitaba respuestas y él sabía exactamente dónde encontrarlas. La oficina estaba silenciosa cuando él llegó, estéril, fría, segura. Pero la seguridad que Marco sentía en su imperio y no existía aquí. Este lugar olía a antiséptico y engaño. El doctor, el que había entregado el veredicto que terminó su matrimonio, no pareció sorprendido de verlo. Por supuesto que no. Los doctores siempre se esconden detrás de expresiones tranquilas y entrenadas, sin importar las consecuencias. Marco Moretti, dijo el hombre, voz plana, ¿qué te trae aquí a esta hora? Marco no respondió. Sus ojos no dejaron la carpeta en el escritorio, los registros médicos, los papeles que habían destruido su vida. Él los tomó, hojeando páginas con precisión, y entonces él lo vio. Un diagnóstico erróneo, un error administrativo, una mala interpretación de las pruebas. Ella podría haber tenido un hijo todo el tiempo, dijo Marco, las palabras apenas audibles. El rostro del doctor permaneció compuesto profesional. Hubo un error, lo lamento, pero las pruebas eran ambiguas, y yo hice un juicio. Marco golpeó la carpeta. El sonido hizo eco como disparos en la tranquila oficina. Rabia, incredulidad y alivio colisionaron en él. Mentiste, gritó él, voz baja, pero aguda. Destruiste mi matrimonio. La ahuyentaste. ¿Sabes lo que has hecho? El doctor se encogió casi imperceptiblemente. Nunca fue mi intención. Errores médicos ocurren. Errores médicos, Marco interrumpió, su tono mortalmente tranquilo ahora. Esto no fue un error. Esto fue una sentencia de muerte para una vida que se suponía que construiríamos. Ella confió en mí. Yo confié en ti y tú. Sus manos temblaron ligeramente. Algo que él odiaba mostrar, pero no podía esconder. Lo arruinaste todo. ¿Entiendes eso? El doctor asintió, tragando con dificultad. Yo sí. Lo siento. Verdaderamente. Marco se giró, respirando pesadamente, puños apretados. La rabia que había estado hirviendo a fuego lento durante meses surgió. Pero debajo había alivio.
alivio de que el hijo de Elena, la prueba viviente de su amor, fuera real, de que ella no hubiera sido maldecida, de que la mentira hubiera sido un error humano, no una imposibilidad. Él cerró los ojos, imaginando a Elena, su fuerza tranquila, sus manos presionadas en su vientre, su supervivencia, y entonces la realización lo golpeó más fuerte que cualquier puñetazo o traición jamás podría. Él la había abandonado innecesariamente. Todas esas noches vacías, toda esa falsa libertad, toda esa culpa, podría haber sido diferente. El pecho de Marco se tensó, ira mezclada con vergüenza, remordimiento con deseo. Él quería corregirlo, para arreglar lo que se había roto, no solo con palabras, sino con acción, con presencia, con todo lo que él se había negado a darle meses atrás. Me mentiste, murmuró de nuevo, más suave ahora, y yo dejé que nos destruyera, pero no dejaré que la destruya a ella, ni a este hijo, ni a Elena, ni a nosotros. El doctor no respondió. Él no pudo. Las palabras de Marco no eran para él. Eran para la mujer caminando bajo la lluvia, la vida creciendo dentro de ella, y el hombre que finalmente había reconocido lo que importaba. Marco salió de la oficina con un nuevo peso en su pecho, no el peso aplastante del arrepentimiento solo, sino el peso de la responsabilidad y del destino. Él había fallado una vez, pero ahora la verdad había sido revelada. La mentira expuesta y el camino hacia adelante, incierto, peligroso y cargado de emoción, estaba claro. Él tenía una segunda oportunidad y no la desperdiciaría. La lluvia había parado, dejando la ciudad resbaladiza y brillante bajo las luces de la calle. Marco siguió a Elena desde la distancia, cuidadoso de no asustarla, cuidadoso de no ahuyentarla. Pero esta vez no era solo curiosidad o incredulidad lo que lo impulsaba. Era algo más profundo, algo innegable. No merezco perdón, susurró entre dientes, tan bajo que el viento casi se lo llevó, pero lo decía en serio. Cada palabra pesaba sobre él, empapada en arrepentimiento en meses de ausencia, en noches huecas que había pasado pensando que la libertad era fuerza. Ella no sabía que él estaba allí aún. Elena caminó lentamente, su mano presionada protectoramente contra su vientre. Cada paso le recordaba todo lo que había perdido, todas las mentiras que los habían mantenido separados, y de la vida que casi se les había negado. La voz de Marco se atascó de nuevo, más fuerte esta vez, cruda, temblorosa, pero no me alejaré de nuevo. Las palabras no eran órdenes, no eran amenazas, no eran promesas envueltas en arrogancia. Eran confesiones. Por favor. Un hombre despojado por la culpa, la verdad y el amor. Él se acercó, aún cuidadoso, aún respetuoso. Cada instinto le gritaba que la alcanzara, que exigiera respuestas, que reclamara lo que él pensaba que había perdido. Pero él se contuvo. Él había aprendido que el destino frágil, implacable e impredecible no podía ser forzado. Y sin embargo, aquí estaba. El destino esperándolo. Elena viva, llevando a su hijo, moviéndose por el mundo con fuerza tranquila y él parado al borde de todo, pidiendo una segunda oportunidad. Él podía sentirlo. Esta tensión, este polo magnético entre ellos, cada momento desde el cruce de peatones había construido hacia esto. Cada latido, cada palabra contenida, cada lágrima que él no había derramado había llevado hasta ahora. Elena, dijo de nuevo, voz suave, desesperada. Por favor, déjame probar que puedo estar aquí, que puedo ser lo que necesitas, lo que ella necesita. Ella se detuvo por un momento, mirándolo de reojo. Sus ojos estaban cautelosos, agudos,
Pero había algo más, también. Un destello de esperanza enterrado bajo capas de supervivencia y autopreservación. Ella no habló, ella no corrió. Esa pequeña pausa fue toda la respuesta que él necesitaba. Marco exhaló lentamente, luchando contra el temblor en sus manos. Él había enfrentado la muerte, la traición y la violencia. Él había conquistado imperios. Él había gobernado hombres con miedo y precisión. Pero nada se había sentido tan aterrador o tan necesario como este momento. Él no tenía control aquí. Ninguno. Y quizás ese era el punto. Elección versus destino. Libre albedrío versus fatalidad. Él podía rogar, suplicar, ofrecerse, pero la respuesta final residía en ella. El destino los había llevado a esta encrucijada. Su elección era quedarse, seguir, aceptar la responsabilidad y esperar que ella lo eligiera a él a cambio. Y él lo haría. Marco dio otro paso, lo suficientemente cerca para que ella pudiera sentir su presencia, lo suficientemente firme para que no intimidara. Él dejó la verdad suspendida en el aire entre ellos, pesada, inevitable. He cometido todos los errores posibles, dijo, su voz quebrándose, finalmente cruda, pero no puedo cometer otro, ni contigo, ni con ella, ni con la vida que se nos ha dado. Por favor, déjame quedarme. Déjame intentarlo solo esta vez. La mano de Elena permaneció en su vientre, su postura aún protectora, pero la tensión en sus hombros se relajó ligeramente. Ella no sonrió, todavía no. Ella no habló, todavía no. Pero la pausa, el reconocimiento, el pequeño cambio en su postura, fue suficiente. Marco sintió algo dentro de él aflojarse. No victoria, no alivio, sino esperanza. Esperanza real, frágil, peligrosa. El destino había colisionado con la elección. Y por primera vez, Marco entendió que los dos podían coexistir. Que él podía entrar en el destino sin forzarlo. Que el amor real, no era sobre poder, control o dominancia. Era sobre aparecer una y otra vez, incluso cuando el pasado había sido cruel. Y él aparecería sin importar lo que costara. Marco se acercó, las luces de la ciudad reflejándose en las calles mojadas, pintando todo en tonos de oro y gris. La lluvia había parado por completo, dejando un zumbido silencioso sobre el mundo, casi como si el universo mismo se hubiera detenido a observar. Él alcanzó a Elena lentamente, deliberadamente, sus ojos nunca dejándolos de ella. Cada paso llevaba el peso de meses que él nunca podría reclamar. Cada movimiento una promesa silenciosa de que esta vez sería diferente. Cuando él se paró frente a ella, él hizo una pausa. Por un largo momento, las palabras le fallaron. Él no habló porque el habla se sentía trivial, porque él sabía que nada podía deshacer el pasado. Pero las acciones, pequeñas y deliberadas, podían moldear el futuro. Finalmente, él colocó su mano suavemente sobre su vientre. «Estoy aquí», dijo, voz baja, firme, temblando solo ligeramente con emoción. Para ambos, sin amenazas, sin demandas, sin control, solo devoción. Elena se congeló, sintiendo el calor de su mano. Ella se había protegido por meses, preparada para su ausencia, preparada para la indiferencia, incluso preparada para la ira. Pero esto era algo completamente diferente. Esto era cuidado, respeto y amor. Despojado de orgullo, despojado de ego, despojado de todo, excepto la verdad de que él había regresado por ellos. Marco miró su mano descansando sobre la suya, y por primera vez él no se sintió como un hombre a cargo de un imperio.
Él se sintió como un hombre a cargo de una única responsabilidad inmensurablemente importante: proteger, apreciar, estar presente. Sé que he fallado, susurró más de lo que puedo explicar, pero no fallaré de nuevo. Ni con ella, ni contigo, ni con nosotros. Los ojos de Elena brillaron con lágrimas no derramadas. No lágrimas de ira, no lágrimas de miedo, sino lágrimas de alivio, de esperanza cautelosa, del reconocimiento de que el hombre que ella una vez había amado, el hombre por el que ella había sobrevivido, finalmente estaba aquí, verdaderamente presente. El mundo a su alrededor permaneció ajeno. Coches pasando, peatones moviéndose en movimiento borroso, calles resbaladizas por la lluvia reflejando neón y ámbar. Pero para Marco y Elena, todo lo demás había desaparecido. El pasado, las mentiras, el silencio, ya no importaban. Él se inclinó ligeramente más cerca, su frente casi tocando la de ella. Un silencioso reconocimiento de vulnerabilidad, de confianza ganada, de devoción ofrecida sin condiciones. Soy tuyo, dijo suavemente, si me dejas serlo. Elena soltó un suspiro tranquilo. No una rendición. Todavía no, pero una aceptación. El más pequeño asentimiento, casi imperceptible, llevó más peso que cualquier palabra podría. Era reconocimiento, confianza y la voluntad de dar un paso adelante juntos. Marco se quedó allí, mano sobre su vientre, no presionando, no reclamando, solo siendo, solo existiendo en el momento que importaba más que cualquier imperio, cualquier regla, cualquier orgullo que él hubiera tenido. Por una vez él entendió que el amor no era posesión, el amor no era poder, el amor no era control, el amor era devoción, compromiso, presencia, protección. Y en esa simple verdad tácita, un vínculo más fuerte que el miedo o el malentendido fue forjado. Marco había regresado no como un jefe, no como un conquistador, no como un hombre buscando redención solo en palabras. Él había regresado como un hombre listo para asumir la responsabilidad que una vez había abandonado. Y Elena lo sintió. La seguridad, el cuidado, la devoción inquebrantable. Por primera vez en meses, quizás años, ella se permitió creer que lo imposible podría ser real, que el pasado podría ser perdonado, que el futuro, frágil, incierto, milagroso, podría ser de ellos. Estoy aquí, repitió, solo por ella, solo por ellos. Y en ese momento, todo lo demás se desvaneció. El mundo podía esperar, la ciudad podía zumbar, la lluvia podía caer de nuevo. Porque justo aquí, justo ahora, Marco Moretti estaba exactamente donde se suponía que debía estar, con Elena, con su hijo, con la vida por la que él finalmente había elegido luchar. El horizonte de la ciudad brillaba en la distancia, luces reflejándose como estrellas en los charcos a lo largo de las calles. El mundo continuó a su alrededor, coches tocando la bocina, sirenas distantes, el zumbido de la vida. Pero para Marco y Elena, el tiempo se había ralentizado, cristalizado en un único momento inquebrantable. La mano de Marco aún descansaba suavemente sobre el vientre de Elena. Él no se movió. Él no habló. Las palabras eran innecesarias ahora. El aire entre ellos estaba cargado con todo lo que se había perdido, todo lo que habían sobrevivido y todo lo que aún tenían que construir. Elena se inclinó ligeramente hacia él. El más pequeño toque, justo lo suficiente para reconocer su presencia. Confianza, aceptación, una promesa frágil. Sus ojos brillando con emoción tranquila se encontraron con los suyos. Y en esa mirada, Marco lo vio.
el vínculo profundo del alma que siempre habían compartido, intocado por la traición, inquebrantado por las mentiras y ahora imposible de negar. Él no la atrajo más cerca, él no la comandó, él simplemente existió a su lado, una presencia firme, un escudo, un compañero. Su devoción no era ruidosa, no era ostentosa, pero era absoluta. No me iré, susurró apenas audible, solo para ella, ni ahora, ni nunca. La mano de Elena se posó instintivamente sobre la suya, un reconocimiento silencioso, un latido compartido. La vida dentro de ella se movió suavemente, como si confirmara la verdad tácita. Estaban conectados de maneras más profundas de lo que cualquier palabra o voto podría capturar. Las luces de la calle proyectaban largas sombras, enmarcándolos como una pintura. Los ojos de Marco se suavizaron mientras la veía respirar. Sentía su calor. Entendía la magnitud de la vida que ahora compartían. Cada imperio que él había construido, cada miedo que él había conquistado, cada batalla que él había ganado, todo se desvaneció en comparación con esto. Por una vez él no necesitaba control, él no necesitaba poder, él no necesitaba dominancia, él solo necesitaba estar aquí, presente, devoto, completo. Elena inclinó su cabeza ligeramente, sus labios curvándose en una pequeña y tranquila sonrisa. No triunfante, no desprotegida, solo humana, solo real, solo el tipo de sonrisa que le decía que ella había sobrevivido, soportado, y finalmente lo estaba dejando entrar de nuevo lentamente, cuidadosamente, intencionalmente. Marco se movió ligeramente, justo lo suficiente para envolver un brazo ligeramente alrededor de su espalda, apoyándolo suavemente contra su abrigo. Sin presión, sin reclamo, solo una promesa silenciosa. Él la protegería, él la atesoraría, él nunca se alejaría de nuevo. El mundo continuó zumbando, indiferente. Pero la ciudad pareció inclinarse, dándoles espacio. El brillo del neón se reflejó en las calles de la lluvia, brillando como esperanza en cada esquina. Y allí, en esa tranquila intersección entre pasado y futuro, entre destino y elección, Marco y Elena estaban juntos, dos almas que habían sido desgarradas por mentiras, por errores, por la desgracia, y ahora estaban siendo unidas por el destino mismo. La cámara de la mente, la lente cinematográfica de la memoria y la imaginación, se detuvo en la mano de Marco suave sobre su vientre, en los ojos de Elena, brillando con esperanza cautelosa. En la curva de la calle detrás de ellos, luces borrosas formando halos alrededor de sus figuras. No fue dramático, no fue ruidoso. Fue final. Ella es nuestra. Marco susurró entre dientes casi como una oración. Y Elena asintió, dejándose sentirlo, dejándose esperar, dejándose creer que algunos vínculos eran inevitables, algunos amores indestructibles, algunos destinos ineludibles. La ciudad se desvaneció en el fondo. La lluvia había parado. La noche se había suavizado. En ese único momento perfecto, todo lo que habían perdido y todo lo que habían sobrevivido convergieron. La vida que se les había dado, el amor que nunca habían perdido verdaderamente, el futuro que ahora enfrentarían juntos. Marco no necesitaba decir más, Elena no necesitaba hablar. Estaban aquí, estaban juntos, y el mundo podía esperar. Porque algunas historias de amor no se medían en tiempo, se medían en alma, y la suya, imposible, traicionada, milagrosa, acababa de comenzar. La lluvia ha parado, la ciudad se ha suavizado, y en este momento tranquilo, dos vidas,
Una vez desgarradas, separadas por mentiras y destino, finalmente están encontrando su camino de regreso la una a la otra. Elena y Marco han enfrentado traición, pérdida e imposibles probabilidades. Sin embargo, el amor ha perdurado, tan profundo, inquebrantable, inevitable. Si su historia te conmovió, si sentiste cada latido, cada vacilación, cada momento del destino colisionar, entonces no dejes que este capítulo termine aquí. Suscríbete ahora y únete a nosotros para el próximo capítulo. Observa cómo el destino, el amor y las elecciones continúan dando forma a las vidas de Marco, Elena y la vida que están a punto de proteger juntos. Porque algunas historias no solo se miran, se sienten. Dale a suscribirse y sé parte de este viaje. Tu corazón te agradece.